para hablar de la vigencia y la actualidad del trabajo de Lenin, retomo un poco lo que decía Jorge al final. Creo que un elemento clave de la vigencia es el enfoque con que aborda el estudio de la realidad este político tan importante, pero a su vez por su aporte a nivel de lo que estudió, también puede decirse que fue también un pensador, además de un político de acción, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la capacidad de aplicar el método marxista para analizar la realidad y generar un contenido nuevo, ¿sí? Lograr no repetir las cosas que ya estaban planteadas de antes, sino en base al método, bueno, lograr ese aporte tan importante que es, bueno, caracterizar a esta nueva fase del capitalismo que le tocó vivir. Y también el enfoque de economía política, esto Jorge también lo planteaba, este enfoque de totalidad, de no parcelar la realidad social, sino que analizar la economía, pero en el marco de las relaciones sociales, la relación de poder, de existencia de clases sociales y sus contradicciones, que no pueden estar fuera de un análisis económico que se pretenda serio y que sea un aporte a la comprensión de la realidad. También, como decía Jorge, también la no pretensión de neutralidad a la hora de hacer ciencias sociales, ¿no? Eso es algo que lamentablemente a veces está más bien predominando el enfoque contrario. Bueno, la pregunta sería si la categoría de imperialismo sigue siendo adecuada para describir y analizar el capitalismo contemporáneo, pensando obviamente en su superación, no solamente en su descripción. En lo personal entendemos que sí, y eso lo que vamos a tratar de plantear es, bueno, que los distintos rasgos que Jorge también mencionaba y que son los que Lenin identifica como característicos esencialmente de la fase imperialista, se han mantenido, profundizado, y más allá de que ha habido cambios de forma y elementos a tener en cuenta a lo largo de estos 100 años, podemos seguir hablando de que estos rasgos que Lenin, en base a los planteos y al método de Marx, planteó con gran visión, se han en gran medida mantenido y profundizado. Con respecto a la principal característica, la que Lenin plantea como, en primer lugar, el tema del grado de concentración y centralización de capital que ha existido a lo largo del desarrollo del capitalismo, que ha llevado a que la economía mundial esté pautada por unas pocas empresas transnacionales monopólicas que se dividen, que digamos, dominan y controlan la economía global. Creo que es algo que claramente hoy se ha profundizado a lo largo de este siglo. Y bueno, ahí hay distintos, a pesar de muchas veces la dificultad para lograr detectar los distintos entrelazamientos que hay entre las grandes transnacionales, hay algunos estudios que plantean cifras que son bastante significativas en cuanto a, bueno, cómo todas esas grandes empresas que tienen vínculos y redes a lo largo de todo el planeta tienen una situación de control monopólico de la economía global y cada vez más. Algo que también es un poco la expresión de eso, más allá de que son dos dimensiones distintas del análisis, tiene que ver con la concentración de la riqueza medida a nivel de las personas, ¿no? Nunca en la historia hubo un grado tan grande de desigualdad entre las personas más ricas del planeta y las personas que carecen de riqueza. Hay un dato que anda en la vuelta que habla por sí solo. Dice que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad del mundo, digamos. Eso es expresión de... Obviamente que esas 62 personas son dueñas propietarias de las empresas que ejercen este monopolio sobre la economía global. Y bueno, ya ese dato de por sí marca un poco lo intolerable que es el sistema capitalista en su fase actual para el planeta, ¿no? Una característica que también habla de esta profundización del
carácter monopólico del sistema capitalista contemporáneo es que digamos, las empresas monopólicas y transnacionales y las grandes transnacionales han avanzado hacia sectores que anteriormente se podría decir que tenían cierto grado de autonomía en su funcionamiento y en su reproducción económica. Hay, por ejemplo, el caso más claro es el de la producción primaria, la agricultura, que en algún momento se podría decir que tenía cierto margen de autonomía y que hoy en día, con todo lo que es la provisión de fertilizantes, de semillas y de distintos insumos por parte de las grandes transnacionales, toda esa cadena queda vinculada bajo control de una gran transnacional, ¿no? Desde la parte de lo que sería la producción primaria hasta la propia comercialización de las mercancías. Como segunda característica, para seguir avanzando en la idea, Lenin hablaba de la importancia del capital financiero, de la importancia creciente, como el capital financiero de alguna forma se conforma como la fracción dominante y la que pauta el conjunto de la acumulación en lo que es el capital en general. Y bueno, eso es algo también que claramente se ha profundizado. La mayoría de estas empresas que controlan la mayor parte del funcionamiento de la economía capitalista mundial son instituciones financieras, ¿sí? El capital se centraliza en su forma de dinero y son los bancos los que ejercen el control sobre dónde se destina ese capital y cuáles son las actividades que se intensifican o no. Incluso esto es algo que vamos a retomar después, a partir de la década del 70, con algunos cambios importantes a nivel de la economía global, se empieza a profundizar lo que es el despegue el carácter especulativo de ese capital financiero se profundiza mucho más y se vuelve predominante, digamos. Como esta idea del capital financiero como capital bancario y capital industrial entrelazado y el capital bancario ejerciendo un rol ahí de dominación, digamos, lo que se empieza a profundizar ya más en las últimas décadas es que el capital financiero pasa a estar desligado de la producción, digamos, de la economía real, ¿sí? El problema de eso es que ese capital financiero, ese capital especulativo que obviamente reclama una ganancia, digamos, de la plusvalía global, al no estar siendo ocupado en actividades generadoras de plusvalía, bueno, cada vez hay más capitales que ejercen un reclamo, por decirlo de alguna forma, sobre esa plusvalía que solamente se produce en la economía real, ¿no? Entonces, eso implica una necesidad de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que sí genera plusvalía para poder, digamos, hacer frente a todos esos capitales que reclaman su ganancia. Otro elemento para tener en cuenta del peso que tiene el capital financiero tiene que ver con el aumento gigantesco en las últimas décadas del endeudamiento con el capital financiero de los países que Jorge caracterizaba como dependientes, fundamentalmente en América Latina, desde la década del 70 en adelante eso se profundiza a niveles escandalosos y cómo eso a su vez obviamente tiene consecuencias políticas de condicionamiento y de imposibilidad de salir de esa dependencia en el marco del pago de la deuda que se vuelve eterna, se suele decir. Con respecto al tercer rasgo, el del predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de mercancías, también es algo que se ha obviamente profundizado, lo que conocemos como inversión extranjera directa, pero que Lenin planteaba o caracterizaba como exportación de capitales. Cada vez mirar eso, digamos, es más importante que mirar, por ejemplo, la canasta exportadora de un país para ver su carácter de dependiente o no. Entonces, lo que sí vemos es que se mantiene este flujo de inversión extranjera directa desde las potencias imperialistas hacia los países dependientes, más allá de que también hay esquemas podríamos llamar de subimperialismo, o bueno, todo lo que es, por ejemplo, lo vemos en Uruguay, la expansión del capital brasileño, o sea, dentro de cada región hay esquemas que reproducen un poco esta situación de centro-periferia, pero a nivel mundial se sigue dando con
con mayor grado este flujo de inversiones desde los países imperialistas hacia los países dependientes, con, obviamente, la contracara de eso es el flujo permanente de utilidades y de rentas hacia, desde los países dependientes a los países imperialistas o a los capitalistas de esos países. Para poner un dato, entre el año 70 y el año 2000, el PBI, que es la forma en que se mide la producción de valor, digamos, el tamaño de la economía mundial, se multiplicó por 11 veces, o sea, la capacidad de generar valor, valor entre comillas, de la forma que lo mide la estadística de que disponemos, se multiplicó por 11 y la inversión extranjera directa en el mismo periodo se multiplicó por 100. O sea, se ha profundizado el rasgo al que nos estamos refiriendo, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con la transnacionalización de la economía, con cómo las transnacionales capitalistas se siguen expandiendo, buscando explotar, bueno, la fuerza de trabajo de otros países y los recursos naturales de otros países. Bueno, con respecto al cuarto punto, que tiene que ver con el reparto del mundo entre las asociaciones de monopolios y de grandes empresas transnacionales, algo que estábamos planteando ya en las frases anteriores, el capital imperialista en este esquema de ubicación de cada y de rol de los distintos países y capitales en las cadenas de valor, el capital imperialista se ubica en los eslabones de las cadenas donde hay más posibilidades de generar y de apropiar valor, y en lo que es la propia generación de tecnología, que también permite controlar ahí esa posibilidad, digamos, de continuar con la generación de valor. Entonces, de esa forma aparece claro también este rasgo, el rasgo de la dependencia. Claramente se ve muy profundizado. Los países que se descolonizaron y los que ya eran países dependientes hace décadas lo siguen siendo, digamos, demostrando un poco que esto de que los países dependientes puedan desarrollarse en el marco del imperialismo, del capitalismo globalizado, de la fase imperialista, es más una excepción en función de determinadas características muy específicas, históricamente muy determinadas, y, digamos, aportar como país al desarrollo capitalista en este marco es bastante ilusorio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y además la burguesía de nuestros países no se caracteriza por tener esto en su programa, digamos, sino que de alguna forma contribuyen, a la burguesía entre comillas, porque no es una burguesía propiamente dicha la que hay en los países dependientes, contribuye a la perpetuación de esta dependencia. Bueno, son elementos clave para el mantenimiento de esta dependencia y de este reparto entre los grandes monopolios imperialistas, los distintos tratados que están tan en boga, que se nos presentan como tratados de libertad comercial o de libertad de inversión, pero que en definitiva son la estrategia que tiene el gran capital para expandirse, para acceder a espacios de acumulación que hoy no forman parte y de alguna forma restringen su monopolio, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos los distintos mecanismos de TLC, TISA, ¿sí? Tratados más amplios como el Transpacífico, que buscan de alguna forma establecer mecanismos para profundizar ese reparto de la economía mundial entre las potencias, entre las grandes empresas capitalistas. Y en quinto lugar, Lenin se refería al reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas. Esto claramente ha cambiado significativamente, en tanto ya no estamos en una economía, en un mundo donde haya un conjunto importante de colonias. No obstante, algo que sí se puede ver es cómo los estados, aún sin tener colonias, los estados imperialistas, fundamentalmente Estados Unidos, tienen presencia militar en las regiones dependientes, y de alguna forma eso como último mecanismo para asegurar esa dominación de las grandes transnacionales, ¿no? Estados Unidos tiene bases militares en 74 países del mundo. La OTAN, que es de alguna forma
la alianza, una expresión de la alianza entre Estados Unidos y las históricas potencias capitalistas europeas también tienen presencia militar, y de alguna forma eso implica, en una forma muy distinta, una expresión de este reparto del planeta por parte de los propios estados imperialistas, con un claro hegemonía de Estados Unidos en esta nueva etapa del imperialismo, ahí sí bien distinta en ese plano a la que analizaba Lenin, que vamos a entrar un poco ahora. Algunas cosas a analizar de cosas que han cambiado y cómo las podemos abordar en este esquema general que planteaba Lenin. Uno tiene que ver con el cambio de carácter de las guerras imperialistas. ¿Sí? El imperialismo sigue necesitando de las guerras, pero no como forma de repartir y de ejercer nuevos repartos del mundo, por lo menos hasta ahora, entre las distintas potencias que compiten, sino que por las guerras tienen un fundamento distinto, tienen un fundamento de control de los recursos naturales que el capital imperialista necesita, tienen un fundamento de agresión a los pueblos y a determinados gobiernos en caso de que lo necesite también, el acceso a posiciones geopolíticas importantes, lo que no quita que en el futuro no podamos, digamos, eso se da en el marco de un imperialismo, algunos autores hablan de un imperialismo colectivo, ¿sí? Un imperialismo básicamente sustentado en la hegemonía de Estados Unidos, con la colaboración de las otras potencias imperialistas, pero muy subordinadas, básicamente los países europeos, fundamentalmente Alemania y Japón. Esa tríada imperialista, de alguna forma, no hay condiciones para que esas otras potencias que están hoy subordinadas se planteen una conflagración armada con Estados Unidos para un nuevo reparto de poder, pero sí el caso, digamos, más claro es el de China, ¿sí? Fundamentalmente por ser el único país emergente que parece tener posibilidades de amenazar, digamos, este dominio total del imperialismo norteamericano. Y fundamentalmente lo que de alguna forma podemos decir que diferencia a este país emergente de otros es el carácter mucho más autónomo de su sector dirigente, por decirlo de alguna forma, que no está subordinado a los mandatos del imperialismo norteamericano. Bueno, después con respecto, y como voy terminando, a otra cosa que planteaba Jorge, del capitalismo como actual, de su fase imperialista, como capitalismo en descomposición, como capitalismo parasitario. Claro, Lenin seguramente preveía un desenlace mucho más acelerado de la revolución socialista, de lo que terminó siendo. La pregunta es si eso implica que no podamos hablar de un capitalismo en descomposición, un capitalismo parasitario actualmente. Yo creo que sí. Creo que hay elementos, más allá de que, si bien existe una clara contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se manifiestan en algunas cosas, el capitalismo ha podido seguir desarrollando las fuerzas productivas aceleradamente en los últimos 100 años, pero hay elementos que permiten ver que hay elementos claramente de capitalismo en descomposición en este último siglo, ¿no? Por ejemplo, el rol que tiene todo lo que son los medios artificiales de crecimiento económico, fundamentalmente la industria armamentística, la generación artificial de necesidades, digamos, muestran a las claras esa contradicción presente y ese fundamento objetivo para pensar en la superación del capitalismo. El hecho de que se produzcan cosas deliberadamente, mercancías deliberadamente para que se destruyan y poder vender más, digamos, y que ese rasgo esté cada vez más presente. El hecho de que determinados desarrollos productivos que se podrían dar, que están las condiciones para que se den y que no se hacen porque eso afecta el predominio económico de determinadas transnacionales imperialistas.
que de alguna forma muestran ese carácter en descomposición y de agudización de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el imperialismo en su momento actual. Y después, finalmente, con respecto a las perspectivas, creo que, un poco como decía Jorge también, el rol que tenemos los trabajadores y los sectores populares de los países dependientes es bien importante, en tanto no tenemos una perspectiva de desarrollo cierta y realista en el marco del capitalismo en su fase actual, y en ese sentido se plantea la necesidad de luchar por su superación desde nuestro lugar. En el caso de los países imperialistas tenemos una situación contradictoria, porque por un lado se hablaba de la aristocracia, de la conformación de una aristocracia obrera en los países imperialistas, en tanto su nivel de ingreso resulta muy superior a lo que es el de los países independientes, y de alguna forma eso quita tensiones a la lucha de clase en esos países. Pero por otro lado, algo que vemos en los últimos, fundamentalmente posterior a esa fase excepcional del imperialismo, que son los años dorados, llamados dorados, de la década de 50 y los 60, donde por una serie de circunstancias históricas de esa etapa se pudieron dar conquistas muy importantes para los trabajadores en los países imperialistas. A partir de la ofensiva neoliberal hay un descenso importante del nivel de vida y de las condiciones de vida de los trabajadores de los países imperialistas también. Entonces, cómo también se van procesando luchas y necesariamente van a surgir estallidos en esos países, más allá de que actualmente lo que tenemos es que está resumiendo ese descontento y esa situación es la derecha fascista en sus distintas versiones. Lo mismo hace unos días en Estados Unidos y lo vemos en Europa también. Pero de alguna forma, también en los países imperialistas la clase trabajadora y los sectores populares están viendo amenazados sus condiciones de vida, y de alguna forma eso también aparece como un factor objetivo para las luchas con contenido revolucionario y de superación del capitalismo. O sea que eso es un poco las perspectivas que tenemos por delante. Creo que, para resumirlo, el factor objetivo está más presente que nunca para plantearnos la transformación revolucionaria de la sociedad, y bueno, la necesidad de avanzar en lo que estamos más retrasados, y quizás más retrasados que en otros momentos de la historia, es el factor subjetivo. Bueno, la dejo por acá. Muchas gracias.